Perdón, esa no es. Antes de iniciar, quisiera hacer una aclaración. Ustedes vieron el miércoles, cuando se presentaba el arte, que íbamos a dar este tema en la escuela dominical y entonces íbamos a exponer el pasaje de Lucas en la predicación. Ustedes saben que hace un tiempo empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas, párrafo por párrafo, pero compartía con algunos hermanos y esta mañana en la escuela dominical me di cuenta que el pasaje de Lucas, que no quería dejar de enseñar, era más una exhortación a la iglesia, a la gran comisión. Así que estaba como más aplicado a la iglesia, mientras que este tema, que era de la escuela dominical, tiene un rango de aplicación más amplio. Así que orando, le pedí al Señor que me guiara y decidimos intercambiarlos. Esta mañana dimos el pasaje de Lucas, llamado a la iglesia a la gran comisión, y entonces este tema, la tenebrosa historia del corazón, dejarla para este momento. Y antes de iniciar, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Señor y Dios, tú que eres el creador, el sustentador y el redentor, a ti te damos la gloria, la honra y el honor. Y te damos gloria porque tú eres no solamente el que dijo sea la luz en el principio, sino también el que dice sea la luz en los corazones, y los corazones oscuros son iluminados para ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, la salvación es tuya. Y nosotros te damos gracias porque nos concedes el gran privilegio de orarte, de cantarte, y también el gran privilegio de sentarnos a tus pies para escucharte. Gracias, Señor, porque has movido cielos, tierra y mar para tenernos aquí. Y nosotros, oh Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, de manera particular por lo lento que hemos sido para responder a tu palabra. Pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Así que, Señor, te rogamos que tu perdón nos levante. Y te rogamos, oh Padre, que tú abras nuestros oídos y nuestros corazones a la instrucción. Ayúdanos a estar atentos, no queremos distraernos. Te rogamos, háblanos, que tus siervos escuchan. Y de manera particular te rogamos por mí, oh Señor. Tú conoces mis luchas, mis debilidades, mis inseguridades, pero tú nos has enseñado que el que cree no se apresura. Y creo, Señor, que tú estás ahí. Creo que tú respaldas. Creo que tú eres soberano en la salvación y que de manera poderosa usas tu palabra para cambiar los corazones. Oh Señor, creí, por lo tanto hablé. Ayúdame a hablar convencido de que tu palabra es verdad. Y no solamente como un recurso retórico, que esa convicción sea nuestra siempre. Edifica tu pueblo. Sigue, oh Señor, limpiando nuestros corazones, como David te rogamos, crea en mí un corazón limpio. Y por aquellos que no te conocen, te rogamos que tú cambies sus corazones de piedra y les des corazones blandos que escuchen y que respondan a la palabra del Rey. Atráelos a ti, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Quiero que leamos juntos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Voy a leer específicamente el versículo 21. La tenebrosa historia del corazón. Y dice así Romanos capítulo 1, verso 21. Pues aunque
conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, a manera de introducción, si nosotros le damos una revisadita a la historia universal, encontraremos que esta está repleta de sucesos y eventos que revelan la perversión del ser humano caído. Repito, la historia, la Biblia lo dice y la historia lo confirma. Algunos ejemplos. Cuando Mitrídates, el rey de Ponto, invadió el territorio romano, él ordenó ejecutar a todos aquellos que hablaban latín. De hecho, en un pueblo, ¿saben lo que hizo? Le dio órdenes a los verdugos para que mataran a todos y de la manera más sádica posible. Primero ejecutaron a los niños delante de sus padres, luego ejecutaron a las esposas delante de sus esposos y por último a los esposos mismos. El corazón sabe ser cruel. La Biblia dice y la historia confirma que el corazón también sabe ser muy tenebroso. Miren, en el año 1897 de nuestra era, el Papa Esteban VI decidió juzgar a su predecesor. Oigan esto, al Papa Formoso. El problema es que su predecesor ya estaba muerto. ¿Sabe lo que hizo? Exhumó el cuerpo, lo sentó en una silla, en un trono, y le hizo un juicio. Y puso a un diácono a su lado para que hablara de parte de él o para que respondiera de parte del Papa ya muerto. Al final del juicio se declaró que la elección de ese Papa había sido inválida y se anularon todas las actas y todos los decretos de aquel hombre. Como si fuera poco, le cortaron los dedos de la consagración y lo enterraron nuevamente para luego volver a desenterrarlo y tirar sus restos al río Tíber. El corazón sabe ser tenebroso. La Biblia enseña y la historia confirma que el corazón también sabe ser intensamente depravado y pervertido. Para una muestra, un botón, la violación de Nanjing. Sucede que las tropas japonesas invadieron China y en un momento abusaron y agredieron sexualmente y de una forma sistemática a innumerables mujeres y niñas chinas. Y más aún, muchas de las víctimas fueron agredidas de manera grupal o en grupo. ¿Te das cuenta? El corazón sabe ser depravado y pervertido. Además, la Biblia enseña y la historia confirma que el corazón también sabe ser desvergonzado y despiadado. Una muestra de esto es lo que sucedió con la viuda de 80 años, Arlene Minkin. Ella puso todos sus bienes para ser administrados por su asesor financiero, Scott Raposo. ¿Y qué hizo este malvado? Que usó el dinero de aquella viuda anciana y lo utilizó para pagar sus deudas antiguas y también para enriquecerse. Al final, ¿qué sucedió? Cuando todo colapsó, aquella pobre viuda se quedó sin nada, tuvo que vender su casa y terminó viviendo con su hija. ¿Lo ves? Cruel, tenebroso, depravado, desvergonzado, despiadado. Y cuando uno oye estas historias que parecerían ser la primera plana del periódico nuestro hoy, hacemos la pregunta: ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y la respuesta a esa pregunta está precisamente en el texto que leímos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De modo que para entender cómo hemos llegado a donde estamos,
dice Tony Segar en su libro Teología del Corazón, es necesario estudiar la negra historia del corazón, su origen y cómo puede volverse tan enraizada y difícil de eliminar. Termina la cita. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar la historia del corazón. Y vamos a hacerlo de una manera cronológica, porque esto es solo la primera parte. Recuerden que esto es una serie de escuela dominical que la decidimos dar aquí en la prédica hoy, pero vamos a estudiar la historia del corazón de una manera cronológica, siguiendo las etapas de la historia de la redención reveladas en la Biblia. A eso se le llama, para los académicos, teología bíblica. ¿Usted sabe lo que es teología bíblica? Cuando usted estudia la teología de la Biblia, pero no por temas, sino de una manera histórica, como está plasmada en la historia de la Biblia. Y así la veremos por etapas. Y tenemos varios objetivos con este estudio. Primero, describir el corazón humano original. Para responder a la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hay que ver primero de dónde caímos, cómo nos hizo Dios. Luego comprender cuándo y cómo eso se deshizo o cuándo se desvió el corazón. Tercero, describir su estado actual después de la caída, pero sobre todo identificar la solución, porque ¿de qué me sirve a mí hablar del diagnóstico si al final no traigo el tratamiento? ¿De qué me sirve a mí hablar de la maldad del corazón si al final no se exalta aquí la bondad de aquel que puede cambiar el corazón? Así que aquí se termina con esperanza. Sí, la historia va a ser muy oscura, muy tenebrosa, pero eso es el Evangelio, la luz del Evangelio que alumbra el corazón. Nuestro punto de partida va a ser Eclesiastés 7:29, un texto muy conocido, breve, pero muy sustancioso. Dice el proverbista, o en este caso el predicador, Salomón, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Y si usted tiene la Reina Valera, dice, ellos se han pervertido. Dios los hizo rectos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tres cosas se ven aquí. Primero, una respuesta limitada. Dice, mira, solo esto he hallado. ¿Por qué digo una respuesta limitada? Porque Salomón, ustedes saben que era un hombre que le gustaba mucho inquirir, investigar, y se puso a investigar el misterio de cómo entró el mal en el mundo. Y digo el misterio porque detrás de esa entrada del mal en el mundo hay muchas cosas misteriosas. Y después de una búsqueda implacable, pero sin mucho fruto, digo sin mucho fruto porque no encontró las respuestas que tal vez él quería, él llegó entonces a esta conclusión. Un diseño bueno. Dios hizo rectos a los hombres. El problema del corazón no fue un diseño divino. Dios hizo rectos a los hombres, pero luego vino la perversión. Ellos se buscaron muchas artimañas. Vamos a tomar ahora esa historia aquí compactada en un solo versículo y la vamos a ampliar. Y vamos a comenzar con el corazón en la época primitiva. Y cuando hablo de la época primitiva me estoy refiriendo al periodo que va desde la creación hasta Abraham, o mejor dicho, hasta el diluvio y la Torre de Babel. Ya con Abraham, Génesis 12, comienza lo que llamamos la historia patriarcal. Pero de Génesis 11 hacia atrás tenemos la historia primitiva. Y vamos a estudiar el corazón en esta época, en particular en el día de hoy. Comencemos con la riqueza del corazón recién creado. Porque, yo no sé si usted sabía, pero entre Génesis 1 al 11, ahí están Génesis 1 y 2. La creación, cuando Dios hizo rectos a los hombres. Y quiero que le presten atención a esa palabra, rectos. ¿Qué significa rectos? Yo tengo allá abajo un lapicero que me regaló mi hermano Leandro y Kesia.
Es un lapicero de Ferrari, muy bonito. Ustedes saben que yo soy fan de esa escudería. Pero el lapicero tiene un nivel. Y yo dije que apropiado, no solamente para escribir. Yo soy un poco exagerado con el orden y la simetría. Yo no puedo ver un cuadro que esté torcido. Así que todas las mañanas, yo no sé cómo, esos cuadros se desnivelan y yo tomo mi lapicero y lo pongo hasta que la burbujita quede en el centro. Nivelados. La palabra rectos viene de la palabra hebrea yashar, que significa literalmente algo que es recto o algo que está nivelado. Algo que es propio o agradable. Algo que es agradable a la vista. No hay una cosa más desagradable para mí que llegar a mi oficina y encontrar esos cuadros que parece que pasó un ciclón por ahí. Lo agradable a mi vista es que estén nivelados. Eso significa la palabra yashar. Y cuando Salomón dice que Dios hizo al hombre recto, lo que él quiere decir es que cuando Adán fue creado, su carácter era nivelado, estaba alineado con su creador, estaba en conformidad con el carácter de Dios. O en palabras de la papa grande, Greg Nichols, esto se puede resumir de manera sencilla. Adán tenía un corazón piadoso, nivelado con, o vamos a decir, alineado con el corazón de su creador. De hecho, el autor de Eclesiastés dice, no solamente que los hombres eran rectos, dice que Dios hizo rectos a los hombres. Sugiriendo con esto, lo mismo que dice Génesis, que todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera, y eso incluía al ser humano. Y usted dirá, pastor, dígame, yo quiero más data de eso. No te preocupes que vamos a darte más data. Mira los elementos que están detrás de esa rectitud o de ese carácter nivelado. Deuteronomio 32:4, hablando de Dios, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y quiero llamar la atención en la última palabra, recto, porque esa es exactamente la misma palabra, yashar, que se usa en Eclesiastés 7:29. Pero llama la atención que no solamente aparece la palabra yashar o recto, nos da ahí 4 sinónimos o 4 palabras que están vinculadas. Se nos habla de rectitud, todos sus caminos son rectitud. Se usa la palabra verdad, Dios de verdad. Se habla de santidad, sin ninguna iniquidad. Se habla de justicia o en este caso de bondad. De modo que cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto o yashar, alineado con el carácter de su creador, significa que cuando Dios dejó a Adán y Eva en el Edén, ellos eran justos. Recuerden la palabra rectitud ahí. Significa que ellos eran imparciales en sus juicios. No había prejuicios en ellos. No solamente eso, eran fieles o dignos de ser confiables, eran honestos, así como Dios es un Dios de verdad. No solamente eso, también eran santos como su creador. No había iniquidad en ellos, estaban separados del mal y estaban consagrados a una sola cosa, la gloria y la santidad de Dios. Y además eran buenos. La palabra justo, como decía ahí, significa ellos eran buenos o estaban inclinados siempre hacia lo bueno. Entonces quiero ir hacia atrás. La historia del corazón comienza así. Dios hizo al hombre recto, los hizo nivelados, alineados con el carácter del Creador. Y eso no fue accidental, eso fue un diseño. Dios los hizo así. Y significa que como su Creador eran justos, fieles, santos y buenos. Algo más. ¿Cuáles eran las características de esa rectitud original? Como se acaba de decir, esa rectitud era innata, no fue adquirida. ¿Qué significa innata? Que lo trajeron de fábrica. Ese corazón recto, bueno, santo, justo, inclinado hacia el bien, eso vino así de fábrica, porque Dios hizo al hombre recto. Y eso es importante por algo que veremos más adelante. Además, esa rectitud de corazón también era perfecta o completa. ¿Por qué?
Porque esa rectitud se extendía a todas las facultades del ser humano. ¿Ustedes saben cuáles son las facultades del ser humano o de un ser personal? Tiene intelecto. Tenemos la capacidad, no simplemente inteligencia. Los animales tienen inteligencia. Tenemos un intelecto que nos permite razonar. Incluso estar conscientes de nuestra propia existencia. El único ser que es capaz de estudiarse a sí mismo somos nosotros. Intelecto, afectos o sentimientos. Hay ciertos afectos o sentimientos que son exclusivos del ser humano. Y también voluntad. Nosotros no actuamos por instinto, nosotros actuamos como seres morales, responsables y personales. Y algo interesante es que la rectitud con la que Dios hizo a Adán y Eva era completa o era perfecta, porque abarcaba su mente, su corazón y su voluntad. ¿Se daban cuenta? Era un hombre totalmente nivelado. No era totalmente gobernado por su mente, no era totalmente gobernado por sus sentimientos, ni totalmente gobernado por su voluntad. Era un ser integral. La rectitud era perfecta. Ahora, algo interesante es que esa rectitud era inmadura. Pastor, ¿cómo así? Yo no he dicho que era malo, al contrario, hemos dicho que era recto. Inmadura significa que a pesar de su rectitud, Adán y Eva tenían la posibilidad de seguir creciendo o de seguir madurando. No sé si te has preguntado, ¿qué hacía el árbol del conocimiento y del bien y del mal en el huerto? Un escéptico diría que Dios quería ponerle una trampa a Adán y Eva. Te equivocaste, mentira del diablo esa. Óyele el nombre, el árbol del conocimiento del bien y del mal fue puesto en Edén. Porque a pesar de que Adán y Eva eran yashar, eran rectos, todavía eran como niños. ¿Quiénes son las únicas personas que andan desnudos y no le da vergüenza? Además de una persona que no está en su sano juicio. Los niños. Adán y Eva andaban desnudos en Edén y no se avergonzaban. Eran como niños. Eran rectos, pero eran como niños. Y era el propósito de Dios utilizar este árbol precisamente para llevarlos a la madurez ética. Además, esta rectitud era mutable. ¿Qué significa mutable? Que podía cambiar. ¿Y de dónde sacamos eso? Cambiaron. No solamente les dio un mandamiento, no coman de ese árbol, porque si comen, por el simple hecho de ellos tener libre albedrío y poder escoger, ya se sabía que existía la posibilidad de que escogieran mal. Y eso hicieron. Hubo un mandamiento y no solamente eso. Ellos buscaron muchas perversiones. Decidieron prestarle atención a la serpiente antes que al Creador y esa condición cambió. Y como resultado de esa rectitud original del corazón, ¿cuál era el fruto? ¿Cuál era el resultado? Inocencia. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tony Segar, en su libro La teología del corazón, resume todo lo que hemos dicho en estas palabras. Su mente era pura, su voluntad era obediente, sus emociones estaban en armonía, niveladas, ¿verdad?, con Dios, y vivía para su gloria. Su corazón reflejaba la ley de Dios, pero aquí comienza la oscura historia del corazón. Todo eso cambió y pronto. Solo 2 capítulos hablan de esa rectitud original. El resto, ¿qué nos cuenta? La negra historia del corazón. Y es por eso que después de haber visto el corazón original como Dios lo hizo, que era yashar, que era recto, que era justo, que era puro, que era santo, por diseño divino, pasamos ahora a la caída. La tragedia del corazón caído. Dice Eclesiastés 7:29, Dios los hizo rectos, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Comencemos con la caída en Edén. Mis hermanos y amigos, la Biblia enseña que la primera traición en la Biblia no fue de Judas. La primera traición fue de Adán. Pastor, ¿y por qué usted dice traición? Déjame ver. ¿Necesitaba Dios crear a Adán y Eva para él estar pleno? No, no lo necesitaba. Él
de amor y de buena voluntad, decidió crear a Adán y Eva. Y no solamente los creó, los hizo a su imagen. Es decir, ellos serían la representación visible de su creador. Y los puso en un huerto placentero. La palabra Edén significa deleite. El que cree que santidad es igual a vivir aburridos está equivocado. Edén era un lugar lleno de placer y deleite. Y no solamente eso, la palabra jardín significa que era un lugar cercado o seguro. Y no solamente eso, Dios le dio a Adán y Eva dentro de ese lugar placentero y seguro todo tipo de relación placentera. Dice que Adán y Eva andaban desnudos y llegaron a ser una sola carne. Ellos estaban en armonía relacional. Adán miraba a Eva y era el deleite de sus ojos, su cuchicuchi, su media naranja. Todo era armonía en aquel lugar. Y como si fuera poco, Edén era un santuario en el que Dios descendía de su santo monte, se paseaba allí para tener comunión y amistad con Adán y Eva. Todo eso lo hizo Dios por ellos. Les dio autoridad, les dio un paraíso y le dio a Adán una compañera, pero tanto él como Eva pisotearon todo lo que Dios les dio. ¿Se dan cuenta? Fue un acto de traición. Aunque Adán y Eva lo tenían todo, lamentablemente no respondieron como debían responder. ¿Qué dice Romanos 1:21? Aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ese fue el problema. No respondieron con gratitud, no respondieron con obediencia, respondieron con traición. Prefirieron prestarle atención a la serpiente astuta y engañosa antes que a su Padre celestial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya lo dijimos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un privilegio. Ellos conocían a Dios. No simplemente sabían, no, ellos conocían a su Creador de una manera personal. Una acción, a pesar de eso, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y es aquí donde viene la más grande tragedia. La razón por la cual no le honraron ni le dieron gracias es que se envanecieron en sus razonamientos. Pastor, explíqueme eso. Viene la serpiente, se aprovecha de Adán y Eva que no eran maduros y le empieza a poner ideas. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol serán como Él, serán como Dios. Ya tú sabes, se envanecieron, se llenaron de orgullo y decidieron tomar una decisión sin tomar en cuenta lo que había dicho Dios. ¿Se dan cuenta? Se envanecieron en sus razonamientos. Decidieron evaluar la situación y tomar la decisión sin tomar en cuenta a Dios y tomar la peor decisión. Querían ser como Dios. De hecho, veo eso y digo, la historia se sigue repitiendo. Como resultado de eso, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Oíste eso? Por tomar una decisión vana, sin tomar en cuenta a Dios, como resultado el corazón fue entenebrecido. De ahí es que esta prédica se llama la entenebrecida historia del corazón. De hecho, los resultados de esto fueron trágicos. Vino el juicio de Dios y ellos terminaron siendo expulsados de aquel lugar placentero y seguro y de armonía relacional. Ellos fueron separados de Dios y además de eso vino la sentencia de muerte. El día que de él comas, ciertamente morirás. O como alguien diría, ese día la segunda ley de la termodinámica, la de entropía, comenzó a funcionar porque todo empezó a envejecerse como una vestidura, a deteriorarse, incluyendo nuestros cuerpos. Como vieron, otro resultado no es solamente que vino el juicio. Como resultado del pecado, el corazón se volvió necio, el corazón se volvió oscuro, el corazón se endureció. Una mala decisión, endurecimiento del corazón. Y desde ese momento la humanidad
no volvió a ser la misma. Porque Adán, en lugar de buscar a Dios y refugiarse en Él, a partir de ese momento lo que hace es que se esconde de Dios. Y todas las armonías relacionales que él tenía con Dios, con su esposa, con la naturaleza, todo eso fue afectado por el pecado. ¿Y qué pasa? Eso nos lleva entonces al periodo antediluviano y el corazón. Antediluviano significa antes del diluvio, incluyendo el diluvio. Génesis 4 a Génesis 7. ¿Qué pasó? Miren, esto es importante que le presten atención. Cualquiera pensaría, después de ese juicio que vino en Edén, lo mínimo que debería pasar es que el corazón de ellos cambiara. Pues ¿saben algo? Eso no fue lo que pasó. El juicio no cambió su corazón. Al contrario, se puso más duro. Ahí viene el primer homicidio. La caída es en Génesis 3 y ya en Génesis 4 tenemos a un hermano matando a su hermano menor. De hecho, alguien ha dicho, ahí tenemos el primer vistazo de lo que significa un corazón como un témpano de hielo, hasta donde puede endurecerse y volverse insensible. Un hermano celoso porque su hermano había sido aceptado por Dios y él no, porque él no hizo lo que Dios le dijo. Entonces él termina planificando un mal, llevándose a su hermano al campo, matándolo, y después cuando Dios lo confronta, él dice, ¿qué soy yo? Yo no soy guarda de mi hermano. Mentiroso también. Y no solamente eso. En Génesis 4 también vemos cómo la maldad se extendió. Aparece un personaje llamado Lamec, que es el primero que tuvo la osadía de cambiar el diseño de Dios. ¿Sabe cuál era el diseño de Dios? Monogamia. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer de nacimiento por creación, uniéndose en matrimonio. Pues este hombre se atrevió con un corazón endurecido a desafiar el diseño de Dios, y entonces se instituye la poligamia y toma para sí varias esposas. Y no solamente eso, se convirtió en un hombre muy violento, y el tipo era músico. De hecho, usted lee en Génesis 4 y usted va a ver el primer artista, ¿cómo se llama? Que andan ahora estas canciones, no es popular, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Urbana. La primera canción urbana la hizo Lamec. Léalo porque usted ve en la Biblia. Lleno de denigrando a la mujer y hablando de poligamia y hablando de violencia. Eso es lo que se oye hoy en la música urbana. Entonces yo diría que el que inventó la música urbana fue Lamec. La música urbana mala, ¿verdad? Y no solamente eso, Génesis 6, 1 al 7 dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y el resultado fue unos gigantes y la tierra completa se llenó de violencia. Mis hermanos, el diagnóstico más sombrío que hemos visto hasta el momento es este. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Mis hermanos, no había descanso en este momento. ¿Qué vio Dios? De manera externa, este era el cuadro, la maldad de los hombres en la tierra. No había descanso, era pecado tras pecado. ¿Por qué? Dios vio algo más, un cuadro interno. Es que toda intención, no algunas, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo y siempre el mal. O sea, imagínense que usted no puede salir a la calle porque desde que usted sale viene una tragedia, porque lo que estaba en la mente y el corazón era solo y siempre lo malo. A ese punto llegamos. ¿Qué Dios sintió cuando vio este cuadro? Dice, le pesó en su corazón. Sintió tristeza en su corazón al ver cómo aquel hombre que él había creado Yashar, que había creado recto, en santidad, en justicia, en bondad, se había distorsionado de una manera tan desfachatada. Le dolió en su corazón. Así que Dios tomó una determinación, otra vez juicio. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. ¿Y lo hizo a través de qué? De un diluvio. Así que los resultados de este periodo
donde ya el corazón no es simplemente malo, es que era gradualmente se iba endureciendo más y más. Como resultado, vino el juicio de Dios porque vino el diluvio. Todo el mundo fue destruido, excepto 8 personas. Y no creas que a Dios le plació esa decisión. Como vimos, le dolió en su corazón, sintió tristeza. Fue una decisión dolorosa para un Dios sensible y bueno. Un hombre que había hecho, un Dios que había hecho al ser humano con tanto amor y que le había colocado en un paraíso. Ahora se veía en la penosa tarea de tener que destruirlo, porque lo único que se respiraba era violencia y mal. La humanidad entera, excepto Noé y su familia, fue destruida y a Dios le dolió en lo más profundo. Pero, me encantan los peros de Dios, pero Dios, una nueva oportunidad. En Génesis 8 al 11 vemos que después del diluvio y que Noé y su familia salieron del arca, viene una nueva oportunidad o lo que le llamamos un nuevo Génesis. No sé si ha visto en Génesis 9 que cuando Noé salió del arca con su familia le dio la misma instrucción que le dio a Adán en el principio. Multiplícate, fructifícate, llena la tierra. A ellos les dio vegetales, ahora a Noé y a su familia, a sus descendientes, vegetales y cierta carne animal, siempre y cuando se respetara la vida. Es un nuevo inicio. Pero una vez más, uno podría pensar, después de un juicio como el diluvio, de seguro que el corazón va a cambiar, pero no fue así. Lamentablemente, aunque el juicio del diluvio fue catastrófico y el agua tenía el propósito de limpiar la tierra, lamentablemente el agua no pudo limpiar el corazón del hombre. Evidencias: no bien sale del arca, cuando el patriarca Noé se da un humo, el hombre se emborrachó. Y no solamente eso, Cam, con unas intenciones macabras y oscuras, deshonró la desnudez de su padre. Y como si fuera poco, vemos el primer movimiento humanista secular. El humanismo secular no surgió a principios del siglo XX o del siglo XIX. Surgió en Babel, cuando toda la humanidad se unió. Ay, qué linda la humanidad unida, unida contra el Creador. Y precisamente para hacer lo contrario a lo que Dios había dicho, que se esparcieran y que llenaran la tierra. No, vamos a quedarnos juntos y vamos a hacer una torre que llega a los cielos. Y vamos a hacer un nombre para nosotros. Distinto a Abraham, que Dios hizo un nombre para él. Se rebelaron contra el Creador. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis 8:21 nos dice qué fue lo que pasó. Que el diluvio no cambió el corazón. El Señor, dijo el Señor para sí. Génesis 8:21. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Ay, por qué? Porque la intención de ¿qué? Del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como le he hecho. A propósito, ¿dónde está Luis Gabriel? ¿Anda por ahí? Anda por allá atrás, míralo allá arriba. Luis Gabriel un día viene y me pregunta: pastor, chachito, me da tan miedo esas preguntas tan profundas. ¿Por qué si Dios es tan bueno, Él no destruye el mal ahora mismo de una vez? Recuerdo que yo me agaché para ponerme a su nivel y le hice una paráfrasis de este texto. Mi hijo, porque la última vez que Dios hizo eso, tuvo que acabar con la humanidad entera. Oye, el mal comienza en el corazón mío y en el tuyo también. Y si Dios decide acabar con el mal de una vez por todas, va a tener que explotarnos a todos. El hecho de que Dios no destruye el mal ahora de una vez significa que Dios es bueno y paciente. En lugar de destruir el corazón malvado, lo que quiere es transformarlo. Por eso tú estás aquí hoy, porque Él quiere cambiar tu corazón. Y para cerrar con broche de oro, viene y se mete Matías, el de Omelia y Daniel, y me dice: o sea, pastor, lo que usted quiere decir es que, así mismo lo dijo, que como del corazón nuestro fluye lo malo. Yo después lo dijo mejor que yo. Matías le toca predicar para el próximo domingo. Eso fue literal, Eso fue una conversación entre niños de IBG. Mis hermanas, esas hermanas que están aquí afilando flechas, esos son los niños que ustedes están formando. Se han tomado en serio su maternidad y miren los resultados. Sigan ahí. Pida a Daniel lo que tú quieras. Bueno, un helicóptero no, porque no puedo. Pero era simplemente para
ilustrar lo que dice el texto. ¿Por qué Dios dijo no voy a destruir más la tierra por causa del hombre? Pues voy a tener que destruirlo a todo el mundo. El mal estaba ahí. El diluvio no pudo borrar ese mal. Así que aquí hay una determinación divina. Dios decidió no maldecir más la tierra por causa del hombre. Se decidió tampoco destruir al hombre o al ser humano. Dice, no solamente no volveré a maldecir más la tierra, sino también nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. La razón es que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Como resultado, entonces, vino otra vez el juicio. ¿Cuál juicio? Como la humanidad se había unido para rebelarse contra el Creador, entonces Dios dividió la humanidad confundiendo sus lenguas para frenar su orgullo, para que se esparcieran tal como Dios lo había ordenado. Pero Dios, ¿se dan cuenta que hay varios pero aquí? Adán y Eva mete la pata, pero Dios inicia de nuevo. Esa generación del diluvio o antediluviana llega a los extremos de la maldad y la violencia. Viene juicio, pero Dios inicia de nuevo con Noé. La humanidad otra vez se va al extremo de la maldad contra el Creador, pero Dios otra vez inicia. Mis hermanos, oye esto. ¿Cómo es que Dios es tan paciente? Es que ese es Él. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Él te dice a ti y a mí, perdona 70 veces 7, Él no te está mandando a hacer algo que Él no esté dispuesto a hacer. Paciente es el Señor. Hace rato que debió habernos explotado a nosotros. Hace rato que debió habernos agarrado en la bajadita, habernos matado ahí mismo, pero no lo ha hecho porque Él es paciente. Porque en Dios siempre hay un pero Dios inició de nuevo. Ahora iniciaría con un hombre llamado Abraham, pero ya eso se queda para la próxima entrega de este estudio. A manera de aplicación, lecciones y aplicaciones, espero que haya quedado claro aquí que la condición del corazón humano es anormal. ¿Cómo así? Dios no creó el mal. ¿Quién creó el mal? El mal no es una sustancia creada. El mal salió del corazón humano. ¿Te das cuenta? Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó perversiones. ¿De dónde salieron? De adentro. Entonces, la condición que vemos hoy es anormal, porque Dios no nos hizo así. A partir de la caída del ser humano, desde que Adán y Eva buscaron perversiones, lo que hemos visto en esta historia es que el corazón caído tiende a endurecerse más y más, y de ahí siguen saliendo muchas atrocidades. Por tanto, el ser humano, y solo el ser humano, es el responsable de su pecado y de la dureza de su corazón. Y cuando digo el ser humano, no estoy hablando solo de Adán y Eva, sino también de ti y de mí. Así que a manera de aplicación, en lugar de nosotros culpar a Dios de nuestra dureza y de nuestro pecado, lo que deberíamos hacer aquí, ¿tú sabes qué es? Arrepentirnos en polvo y silicio al ver lo que nuestro negro corazón es capaz de hacer. Ay, pastor, mi corazón es bueno. Sí, tú sabes una cosa. A veces Dios nos lleva al desierto, dice Deuteronomio 8, para mostrarnos lo que tenemos dentro. El corazón nuestro es malo por causa del pecado y la caída. Y a veces tú y yo no nos hemos dado ni cuenta de lo que somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque no nos hemos visto en el desierto. Mira lo que dice Marcos 7, 20 al 23. Porque de adentro, no de afuera, de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, todo uso de la sexualidad fuera del matrimonio, los homicidios, como lo hizo Caín, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños o la mentira, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el chisme, el orgullo, la insensatez. Todo eso sale de nosotros. En lugar de culpar a Dios, deberíamos estar aquí dándonos por el pecho, diciendo como aquel publicano: Dios, ten misericordia de mi pecador, porque ese es mi corazón y también es el tuyo. Es de ahí de donde sale. Por esa razón, en lugar de culpar a Dios, tú lo que deberías aquí es clamarle a Dios. Porque cuando vemos lo que el corazón nuestro es y lo que es capaz de hacer, salta la pregunta: ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá salvarme? No del peligro de afuera. ¿Quién podrá salvarme de mi corazón?
Y la Biblia dice, lo que la ley no puede hacer, Dios lo hace. Lo que la ley no puede hacer, lo que un juicio no puede hacer, Dios es el que lo hace. De hecho, ese es el mensaje de Deuteronomio. La ley no pudo circuncidar el corazón de Israel. Y Dios le dice, lo voy a tener que hacer yo. Eso enseña la Escritura. Segunda lección. Lo que hemos visto hoy nos recuerda que cuando nosotros nos envanecemos en nuestros pensamientos y decidimos hacer lo contrario a lo que Dios dice, la tendencia es ¿a qué? A endurecerse. ¿Cómo así, pastor? Yo recuerdo a alguien que decidió envanecerse en su mente. Sabía que eso era un yugo desigual. Lo sabía. Pero comenzó a pensar, a hacerse sus razonamientos vanos. Pero es que Dios no puede ser tan cruel. Dios no puede ser tan exagerado. Buscar excusas de todo tipo. Al final me dijo, pero no te preocupes que yo vuelvo. Y yo le dije, yo estoy preocupado porque lo que la Biblia enseña es que cada vez que das un paso en dirección contraria, tu corazón se endurece. Mi hermano, no te engañes pensando, yo sé que esto está mal, yo le voy a dar una justificación, después yo vuelvo. Mi hermano, no te engañes, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A pesar de que conocer a Dios en un sentido, a pesar de que conocemos a Dios en un sentido, es una tendencia del corazón caído engañarse a sí mismo y ser guiado por un entendimiento envanecido. En lugar de creerle a Dios, cambiamos la verdad por la mentira porque nuestras obras son malas. Y cuando nos acostumbramos a tomar decisiones así, ¿sabe cuál es la tendencia? Los pensamientos vanos nos llevan a desobedecer una y otra vez. Resultado, el corazón se va endureciendo más y más. Así que no dejemos que nuestro corazón engañoso nos engañe, valga la redundancia. Dejemos de racionalizar con el pecado, dejemos de buscar excusas baratas y hagamos lo que Dios dice. Porque dice la Biblia, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Sí, yo sé que Dios dice eso, pero yo siento, ¿y quién te dijo a ti que lo que tú sientes es lo más seguro? Tu corazón y el mío son engañosos, no le hagas caso. No cambies la verdad de Dios por la mentira. Aprendamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hagamos como Cristo, que aunque Él sabía que la obediencia a Dios le llevaría a la muerte, Él se hizo obediente hasta la muerte y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el corazón que necesitamos. Uno que le cree a Dios a pesar de los resultados. Y por último, esta historia nos recuerda que la dureza del corazón es tal que ni siquiera la calamidad y el juicio lo puede transformar. Lo único que puede transformar el corazón es la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando yo antes de ser pastor, la iglesia me pidió que viniera a trabajar, no sé si lo recuerdan. Yo duré como 1 año y pico trabajando en la iglesia sin ser pastor. Yo soy dentista, para el que no lo sabía, tenía muy buen trabajo en el Seguro Social, pero mi corazón estaba aquí. Y un día se abrió la puerta, ¿quiere venir a trabajar para la iglesia? Oh, pero ven acá, yo tengo orando por eso toda mi vida. Entonces yo trabajaba en el colegio en la mañana y en la tarde en la iglesia. Y yo decía, se acabaron mis problemas. En la mañana, un ambiente piadoso, los profesores y el colegio cristiano. En la tarde la iglesia, todo es piadoso, pero se me olvidó que yo tenía mi corazón. No pasó mucho para que tuviera choques en el colegio y choque aquí, porque el problema soy yo, el problema eres tú. Y donde quiera que vayamos va a estar el problema. Ni siquiera Adán en un paraíso pudo vencer. Cristo en un desierto venció, para recordarnos que la medicina es la gracia. Ni siquiera el juicio lo puede cambiar. Juicio en Edén y el corazón no cambió, al contrario se endureció. Juicio en el diluvio, lamentablemente el corazón no cambió, se endureció. Juicio en Babel, el corazón no cambió, se endureció. Y la historia se sigue repitiendo y se sigue repitiendo una y otra vez. Solo Dios puede cambiar el corazón. Lo que la ley no hizo, porque era débil a causa de nuestra carne, Dios lo hizo. Así que lo que necesitamos urgentemente es que Dios nos salve, que Dios te salve. Ay, Señor, sálvame de tanta violencia. Sí, también. Pero lo que tú y yo necesitamos primero es que Dios nos salve a nosotros de nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que Dios promete a los que están en el nuevo pacto. Además, Ezequiel 36:26, os daré un ¿qué? Un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón blando. Así que lo único que nos queda decir es esto: Señor, cambia mi corazón. Mi corazón es engañoso, perverso y duro, pero no hay una maldad y una perversidad que se pueda resistir a la gracia de Dios. Cuando Dios dijo la luz va a ese corazón, ahí va. Así que mi amado amigo, si tú estás aquí, invoca su nombre, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y será salvo de su corazón, también de su corazón, porque la salvación de Dios es una salvación integral. Y cierro con esta pregunta. Pastor, dígame, está bien todo eso, pero ¿y todas las maldades pasadas que salieron de mí? Usted sabe todas las fornicaciones, homicidios, adulterios, mentiras que salieron de este corazoncito que yo tengo aquí. ¿Y qué va a hacer Dios con eso? Bueno, Jesús vino precisamente a eso. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Jesús vino a llevar en la cruz todos los pecados que han salido de este oscuro corazón y también del tuyo. Y te pide ahora que estás aquí, que ya no sigas poniendo excusas, sino que confieses: mi corazón es malo. No simplemente que yo hago cosas malas, que yo soy malo. Y sabes algo, yo también. Esta iglesia no se llama Iglesia Bautista de la Gracia por lujo. Esta iglesia se llama así porque confesamos que estábamos perdidos y que si no hubiese sido porque Dios nos halló, seguiríamos perdidos. Y tú estás aquí hoy, no es una coincidencia, Dios te trajo. Yo te ruego, arrepiéntete de corazón, pídele a Dios que te salve y confía que todas esas negruras que han salido de tu corazón, Jesús las puede limpiar en la cruz del Calvario. ¿Qué más decir? Dios te bendiga y que venga pronto el Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oscura y tenebrosa historia. Y te damos gracias porque tu palabra dice que cuando abundó el pecado, fue allí cuando abundó la gracia. Y al escuchar esta negra, oscura y tenebrosa historia de lo que es el corazón, lo que más ha brillado no es cuán negro es el corazón, es cuán grande es tu gracia. Eso es lo que ha brillado. Oh Señor, porque tú eres el Dios de la nueva oportunidad una y otra vez. Y porque has decidido en tu gracia hacer lo que más nada puede hacer. Padre, gracias por haber cambiado nuestro corazón. Ahora te rogamos, sigue limpiando nuestro corazón de toda inmundicia. Queremos corazones más y más puros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto nos sustente. Y te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen y que creen que son buenos. Es nuestro deseo y oración que tu Espíritu Santo, que convence de pecado, les haya mostrado por este estudio que el problema somos nosotros, que el problema lo llevamos dentro, que el problema es el corazón nuestro. Pero que tú, oh Señor, lleno de gracia, de paciencia y misericordia, estás dispuesto a recibir, a perdonar y a transformar. Que se vayan de aquí confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesús es el Señor, que invoquen el nombre de Jesús y que sean salvos. Oh Señor, ¿qué más decir? Que venga pronto tu reino. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Estemos en pie.